En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 7, versículo del 40 al 53. Muchos de los que escucharon esto decían: «Realmente este hombre es profeta». Unos afirmaban: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David?» La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos, les preguntaron: «¿Por qué no lo han traído?». Los guardias contestaron: «Nunca hombre alguno ha hablado como éste». Los fariseos les dijeron: «¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él?». Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos. Dijo: «¿Acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho?». Le contestaron: «¿También tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas». Y se fue cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Ruego a Dios Todopoderoso, para que te esté colmando, llenando de mucha bendición, que la gracia del Señor te acompañe, que la potencia del Espíritu Santo siga animando tu vida. Con Jesús no nos damos por vencido, porque nos ha dicho: «Yo estoy con ustedes». Y qué alegría, hermanos, proclamar que Cristo vive en nuestros corazones y que nosotros vivimos en el corazón de Jesús. Hoy la palabra que hemos escuchado nos habla sobre esta división interna que hay con la vida de Jesús. Unos lo han aceptado como el Mesías, el Salvador, otros lo han rechazado como un impostor. Unos han creído que Jesús es el enviado del Padre y otros no han creído que viene del Padre. Hay varias opiniones en este Evangelio que hemos proclamado. Algunos dicen que es un profeta, otros aceptan y creen que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras vidas, como tú y yo lo creemos. Otros se interrogan diciendo:
¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldría de Belén, la ciudad de David? El Evangelio de hoy, en el capítulo 7, versículo 43, nos dice que la gente estaba dividida. Esto es lo que profetizó el anciano Simeón cuando lo tenía en sus brazos al niño Jesús. Este será puesto en el mundo como bandera discutida. Muchos en él se salvarán y muchos caerán a lo más profundo del precipicio. También hoy nos encontramos con opiniones divididas sobre Jesús. Y más cuando estos jóvenes universitarios entran por primera vez a un aula de un maestro que se la quiere llevar de sabiondo y que comienza a cuestionar la existencia de Dios para concluir que Él es un ateo. ¿Cuántos de estos maestros han confundido a muchos jóvenes? Y esto es bien importante decirle a los jóvenes que muchos maestros de esta clase, para dárselas de entendidos, estarán cuestionando la existencia de Dios. La fe hay que cuidarla en Jesús. Y todos los padres de familia deben de cuidar la fe de sus hijos. No los expongan a depredadores de la fe. Anímenlos y ayúdenlos a cultivar la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. La fe es un don, es un regalo de Dios y hay que recibirla con los pies descalzos, cultivándola con la oración y con las prácticas religiosas que nos ha venido enseñando nuestra Madre Iglesia y suplicándole sobre todo, como el apóstol le dice a Jesús: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Nos dice San Juan que los fariseos y los sacerdotes enviaron guardias al templo con la intención de apresar a Jesús. Su idea era traerlo con esposa, amarrado a Jesús, un reo. Pero regresaron sin Jesús y dando un gran testimonio de él, dijeron: nunca hombre alguno ha hablado como éste. Y en verdad, hermanos, solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Por eso el Evangelio de cada día no es un boletín, no es una revista, no es una crónica, no es un editorial, es la palabra. Y la palabra de Dios es incomparable. Cuánto hay que escudriñar las sagradas Escrituras, creyéndolas para tener vida eterna. Los fariseos se encuentran ante estos guardias que vienen con las manos vacías, furiosos, y llaman malditos a los que creen que por ignorancia aceptan a Jesús.
cuando los ignorantes realmente son ellos, porque se han vuelto ciegos y sordos a la palabra. Al final es Nicodemo el que plasma en la Sagrada Escritura una ley que aún prevalece y está en las constituciones de muchos países. ¿Acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es lo que ha sucedido siempre. Es lo que hemos conocido. Primero se condena y luego se le absuelve como inocente. Pero antes se le ha pisoteado su dignidad. Y este es el peligro de la ley de excepción que estamos viviendo en nuestro país, El Salvador. Si no hay un verdadero discernimiento, y quienes aplican o arrestan en nombre de la ley, lo hacen impulsados por la ira o por la prepotencia o porque yo tengo el poder en la mano, aquí van a ser culpables muchos inocentes y ya los están habiendo. Se han ido en colada muchos vendedores de pan que andan en los cantones, en las colonias, con su pito avisando que va el pan francés. Cuánto discernimiento de verdad necesita el hombre. Cuidado, ¿verdad, hermanos? Porque con la misma medida con que se midiere, con esa misma medida seremos medidos. Jesús es nuestro Salvador. Y no renuncies a Él, cree en Él. Él viene a dar la vida por ti y por mí. Y el triunfo, la gran victoria pascual, es para que todos la vivamos en la medida en que creamos el Evangelio. Gracias por compartir esta palabra con tus amistades en Facebook como Padre José David y también en YouTube como Padre José David. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.